Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricard Aris desde los estudios del Canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Esta semana ha sido de las moviditas en cuanto a información. Y en la lista de temas para hablar en esta editorial surgieron algunos como la muerte de Nelson Mandela, el rechazo del PP a prohibir las donaciones privadas a los partidos, el tema del simposio en Cataluña, las amenazas del ministro Montoro a los medios de comunicación o incluso la noticia más absurda que hemos escuchado esta semana en la que leíamos que la NSA, la agencia de espionaje americana, infiltró a espías en el conocido videojuego online World of Warcraft. Me fascinó concretamente el titular que decía en inglés "An elf may be an agent", es decir, un elfo podría ser un agente. En fin, delirante. Eso sí, como periodista luego te topas con la realidad y todo lo que tenías pensado para el programa se te va al traste. Este mediodía, por ejemplo, hemos conocido que el 9 de noviembre de 2014 se va a realizar la consulta por la independencia en Cataluña, en la que se preguntará a los catalanes: ¿quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente? Para hablar de este tema hemos llamado al diputado de CiU en el Congreso, Carles Campuzano. Muy buenas noches, Carles. Hola, buenas noches. Imagino que están contentos por haber llegado a un acuerdo tan rápido entre las partes que se han reunido hoy, ¿verdad? Bueno, hubiese sido realmente sorprendente que un conjunto de fuerzas políticas que hace más o menos un año concurrieron con un compromiso de impulsar una consulta para que los ciudadanos de Cataluña se pronunciasen sobre el futuro político de nuestro país no fuésemos capaces de ponernos de acuerdo. Y se ha conseguido y, por tanto, es una buena noticia de entrada, efectivamente. ¿Qué postura tiene CiU en este aspecto de la consulta? ¿Prefieren un Estado independiente o un Estado asociado con España? Porque sabe que hay dos posturas, digamos. Bueno, pero creo que lo relevante de hoy es que precisamente nos hemos puesto de acuerdo en una pregunta que permite que tanto aquellos que desean un Estado independiente como aquellos que desean un Estado que mantenga vínculos con España puedan pronunciarse en esta consulta a través de un sí. En cualquier caso, de todos aquellos que deseamos un Estado y aquellos que deseamos un Estado independiente, podamos también hacerlo. Y usted sabe que en este sentido, pues efectivamente, en Unión Democrática han defendido desde siempre el modelo de confederación que implica una vinculación con España, y en Convergencia Democrática, desde el último Consejo que celebramos, apostamos por un Estado propio, que es fundamentalmente un Estado independiente. Claro. ¿Qué opinan de las declaraciones de varios miembros del PP y del PSOE en los que han afirmado que la consulta no se va a producir y que incluso se podría terminar con la autonomía en Cataluña, en caso extremo? Fíjese, en términos democráticos y en términos como se nos ve desde fuera, lo que es inconcebible es que una demanda política expresada a través de las instituciones democráticas elegidas por los ciudadanos, que plantean de forma pacífica que a un conflicto político que existe se le dé un cauce democrático, la respuesta de las instituciones españolas y de los grandes partidos de ámbito estatal no sea empezar una discusión sobre cómo canalizar esta cuestión y buscando formas que permitan en el actual marco legal dar salida a esa demanda, sino todo lo que aparecen son amenazas de todo tipo, de todo orden. Y expresa muy claramente una muy débil cultura democrática que aún continúa instalada en el núcleo duro de las instituciones políticas del Estado español. Una pena, porque los conflictos políticos, por suerte hoy, pueden resolverse con el diálogo y con la democracia, que es lo que plantea esta consulta por el derecho a decidir que estamos promoviendo en Cataluña. Claro. Tras la consulta, ¿cuál sería el siguiente paso? Supongo que me dirá que depende del resultado, pero vamos. No, yo creo que lo que se abre ahora de aquí a esa fecha del 9 de noviembre es un intento por parte de los partidos catalanes, del Parlamento y del Govern, con las instituciones del Estado, para permitir que esa consulta pueda realizarse bajo la legalidad hoy existente, ¿no? Y por tanto, yo no quiero prejuzgar a tan pocas horas de ese acuerdo lo que va a suceder de aquí al 9 de noviembre. Yo quiero resistirme a pensar que el Estado español va a impedir por todas las vías posibles esa consulta, y espero
que de aquí a noviembre haya capacidad por parte del gobierno español, por parte del Partido Popular, por parte del Partido Socialista, de encontrar salida a esta cuestión. Personas de un prestigio indiscutible en lo jurídico y que tienen mucho que decir en lo constitucional, como Miquel Roca y Rubio Llorente, han avalado que puede consultarse al pueblo de Cataluña. Pues vamos a ver si las instituciones del Estado tienen esa capacidad de miras largas y positiva y permitan darle salida democrática a esta cuestión. Pero hecha la consulta, decía, el siguiente paso, ¿cuál podría ser? En cualquier caso, hecha la consulta, lo que están obligadas las partes es abrir un proceso de negociación y de discusión sobre las consecuencias de esa consulta. Si el resultado de la consulta, en el caso de que la consulta efectivamente se produzca, cuando se produzca, fuese de independencia, pues habría una obligación de los gobiernos de un país y otro de abrir un proceso de discusión, de negociación, para dar salida a esa cuestión. Y si el mandato que saliese de esa consulta en Cataluña fuese de una nueva relación basada en un Estado propio, pero que participase con un vínculo con el Estado español, habría un proceso de negociación. Lo que está muy claro es que esta demanda, esta exigencia democrática ha llegado para quedarse en nuestra vida política, en nuestra vida colectiva, y que, por tanto, más tarde o más pronto, las instituciones del Estado español y los grandes partidos políticos deberán de iniciar un proceso de diálogo político con las instituciones catalanas para encontrar salida a la demanda que democráticamente le plantee la sociedad catalana. Querría abrir un turno de palabra para mis tertulianos que están aquí, que son Santos Chiches, Gonzalo Caro y Patricio Rillo, que especialmente era también de tertuliana. No sé si alguno de vosotros tres quiere hacerle alguna pregunta al señor Campuzano. Pues mira, yo si puedo, no solo una, sino dos preguntas. Santos Chiches. Me llamo Santos Chiches. Mira, una de las preguntas sería, ¿hay casos en los que en un proceso negociado para hacer un referéndum se establece el porcentaje que debe alcanzar de voto para que eso acabara en una consolidación de la independencia? Por ejemplo, ha habido casos en los que no era el 50%, sino se admitía la independencia si se fijaba un porcentaje del 55%. Yo no sé desde el punto de vista de Convergencia y Unió cuál sería el porcentaje que vosotros podéis valorar para que en el caso de que saliera un apoyo mayoritario a la independencia, pues eso se consolidara de forma independiente. Y la otra pregunta sería la otra posibilidad que se puede abrir. Bueno, hay una tercera. La tercera es que las dos preguntas fueran rechazadas, pero está la posibilidad de que se votara no a la independencia, sí a la creación del Estado catalán. Y bueno, pues eso realmente, las fórmulas en las que eso podría acabar articulándose son muchas. Podría ser una reconfiguración federal o confederal del Estado español, podría ser un Estado libre asociado. Yo no sé si hay alguna que dentro de la clase política catalana se contemple como la más posible, o por dónde irían los tiros, si al final es esa segunda opción de las tres posibles en el caso de realizarse este referéndum. Yo creo que las dos preguntas tienen una misma respuesta, que es que esas cuestiones son las que deberían discutirse en un proceso normal, basado en el diálogo entre las instituciones de Cataluña, el Govern y el Parlament, y las instituciones del Estado, el Gobierno y las Cortes. Y en los procesos democráticos que se han hecho de manera adecuada en otros países son precisamente esas cuestiones, los porcentajes que se entiende que legitiman una decisión, las posibilidades de acuerdo sin llegar a una secesión y que permitan a las dos partes sentirse reconocidas en sus aspiraciones, etcétera, etcétera, lo que debería discutirse. Lo que estamos viviendo aquí es que frente a esa demanda mayoritaria y democrática de la sociedad catalana hay una negación absoluta de las instituciones del Estado a darle respuesta. La respuesta es simplemente que eso no cabe en la Constitución porque la soberanía es única e indivisible. Pues bien, con la decisión de hoy, Cataluña va haciendo su camino en el que, insisto, espero yo que en algún momento, ojalá, podamos discutir de esas cuestiones que usted me plantea, que son las razonables. Por ejemplo, efectivamente, ¿cuál es el porcentaje que justificaría pues que una opción por la independencia tuviese consecuencias legales efectivas? Y ahí yo pronunciarme por un porcentaje me parecería
poco adecuado, ¿no? Pero es una discusión que habría que tener con las instituciones del Estado. Esa es la discusión que nos gustaría tener con el Gobierno y con las Cortes. Gonzalo, Patri, no sé si tenéis alguna pregunta para Carlos Campuzano. Sí, yo le quería preguntar ¿cuál es la hoja de ruta si el Gobierno del Estado español se niega a que se produzca esta consulta? Es decir, ya ha habido declaraciones incluso del presidente Mariano Rajoy diciendo que esa consulta no se va a celebrar. En ese caso, ¿qué opina usted que haría Convergencia y Unió o el Gobierno? ¿Convocaría unas elecciones que en algún momento se habló de ellas? ¿Las convocaría como de una manera plebiscitaria? ¿O cuál es el escenario que usted contempla si el Gobierno del Estado español dice que no hay consulta y está dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para impedir esa consulta? Sí, es un escenario incierto y un escenario cargado de todo tipo de incertidumbres y interrogantes. El presidente de la Generalitat, a principios de septiembre, en una entrevista en la radio pública de Cataluña, afirmó que en ese supuesto punta a punta él era partidario de ir a unas nuevas elecciones en Cataluña y por tanto con propuestas de los partidos políticos, vista que la consulta no es aceptada por el Gobierno español de otro tenor. Yo creo que es el peor escenario porque, insisto, procesos de estas características, lo bueno es encauzarlos por las vías legales y democráticas, ¿no? Unas elecciones que se han definido como plebiscitarias son las elecciones que abren una dinámica política absolutamente incierta por parte de todo el mundo y que de entrada a lo que también debilitan es a la imagen que España debería tener en el exterior como un Estado democrático y que es capaz de encauzar de manera democrática los conflictos planteados en su seno, ¿no? Por lo tanto, yo espero que de aquí a noviembre haya la capacidad del Gobierno español, del Congreso de los Diputados, del PSOE, del PP, de dar una salida política y democrática a la cuestión planteada. Todo lo otro nos abre un terreno absolutamente incierto para todo el mundo, sobre todo también para el conjunto de España. Bueno, y si me permite otra pregunta muy rápida, ustedes cuando plantean la independencia plantean hacerla dentro del marco de la Unión Europea. Me parece, no sé cómo pueden congeniar, o sea, no sé cómo congenian ustedes el planteamiento de pedir un Estado independiente como es Cataluña al mismo tiempo que quieren supeditar la soberanía de ese hipotético Estado catalán a los dictados de entidades supranacionales como son el Banco Central Europeo o la Comisión Europea, que en el caso de España se están dando cuenta que cercenan gravemente la soberanía del Estado. Entonces, si me pudiera explicar, o sea, esa Cataluña independiente sería también independiente de los dictados del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea. No, es evidente que las independencias del siglo XXI poco tienen que ver con las independencias del siglo XIX o de las independencias de antes de la Segunda Guerra Mundial. Todos vivimos en un mundo interdependiente y los estados nacionales han visto por suerte limitada su soberanía y su capacidad de decisión. Y es más, la experiencia de Cataluña nos indica que a menudo cuando las decisiones se han tomado desde Bruselas en lugar desde Madrid, en general nos ha ido bien a todos. Entonces entiendo que ustedes apoyan el marco de austeridad que impone Bruselas. Ahí lo podemos discutir, pero si apoyamos que Bruselas haya apostado por el corredor mediterráneo, el que permitirá que Andalucía, el País Valenciano, Murcia y Cataluña tengan una infraestructura que puede generar empleo en los próximos años. Es una buena decisión. Otra cosa es que la política económica que la Unión Europea, los estados de la Unión Europea que tiene y los grupos políticos que orientan estos estados estén imponiendo una determinada política económica en la que quizás usted y yo nos pondríamos de acuerdo que está demostrando su inutilidad para sacarnos de la crisis. Pero eso es otra cuestión. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en los últimos 10 años, pues sin las aportaciones de la Unión Europea, parte de las infraestructuras que todos defendemos no se hubiese realizado, o que ahora nos estamos peleando por poder recibir estos 1.800 millones de euros para luchar contra el desempleo juvenil.
La Unión Europea tiene cosas que nos gustan, tiene cosas que no nos gustan, pero sí que sabemos que en el mundo en el que estamos, los europeos, los catalanes, los italianos, los castellanos, los daneses, los franceses, por libre, en el mundo global, somos absolutamente relevantes y que por tanto necesitamos ir unidos. Pues volveremos a hablar de este tema aquí en la Plaza en Llamas. Hoy le hemos dedicado un buen tiempo. Muchas gracias a Carles Campuzano, que le dijimos que estaríamos 5 minutos y nos hemos tirado 20. Esperamos poder contar con él algún día aquí en el plató. Cuando queráis. Perfecto. Y lo dicho, volveremos a hablar de este tema. Muchas gracias, Carles. Gracias, Ricardo. Quería que hicierais una mínima valoración de este tema, como ya me lo hemos preguntado. Primero quiero ir a las redes, que me decías antes, Patricia, que estaban empezando a opinar. Bueno, era hacer 2 comentarios que nos habían llegado de Arti, que decía que el gobierno tiene la última palabra y que jamás permitirá que nos enteremos de verdad qué es lo que opinan los catalanes. Y Francisco Javier preguntaba que si alguna provincia quiere volver al Estado español, se lo van a permitir. Que por definición no existe un Estado confederado, existe una unión de Estados en una confederación, algo parecido a un tratado internacional. Bueno, están haciendo estos comentarios sobre la entrevista que se estaba haciendo. Pues no sé si queréis decir alguna última cosa sobre Cataluña, ya que hemos hablado de todo el debate. Pues yo sí quería decir una cosa, y es que, bueno, está claro que esto de queremos ser independientes, pero nos gusta ceder nuestra soberanía a la Unión Europea, quizás en esa consulta... Más que eso, no te voy a corregir ni voy a hablar por él, porque no soy ni Carles Campuzano ni soy de Convergencia, desde luego, pero creo que su empeño es, prefieren estar en manos de Europa que estar en manos de españoles. Por la interpretación que le doy a las palabras de... Bueno, pero entonces no prefieren un Estado independiente. O sea, ese es un poco el planteamiento. No soy él, pero... Todas estas cuestiones me llevan un poco a lo mismo que en el fondo yo en el discurso de Convergencia y Unió y en el del Partido Popular, lo único que veo es una diferencia de si... O sea, no veo diferencias prácticas reales. Ha dicho el diputado, me hubiera gustado poder contestarle, todos estamos a favor de las infraestructuras. Lo estará él. Es decir, luego, claro, todos estamos a favor de las infraestructuras. Luego, cuando vemos los informes, resulta que España tiene más kilómetros de autopista por habitante que nadie, más kilómetros de tren de alta velocidad que nadie, más de todo infraestructuras que nadie. ¿Y de dónde ha salido la deuda? Gran parte de esa deuda, de esas infraestructuras. Entonces, claro, a mí ese modelo que dice Convergencia y Unió, que defiende porque no queremos estar en manos de españoles, porque queremos que el pueblo catalán pueda decidir, bueno, pues todas esas son igual preguntas que también hay que hacerle al pueblo catalán. ¿Quiere el pueblo catalán pagar la deuda de esas infraestructuras? ¿Quería el pueblo catalán esas...? Seguro que las CUP, que también están en el grupito este, claro, estarán metiendo caña para... También es un poco... Y yo respecto al tema de Cataluña... si rompemos o no, lo hemos hablado aquí más veces en el programa, tiene que ver con que, bueno, pues con el régimen de la transición se desmorona, sí, económicamente, socialmente y territorialmente, y que el pacto de élites, como ya no queda excedente, como ya la burbuja ha explotado y ya no hay para repartir, pues las élites, tanto catalana como española, en este caso PP y CiU, que son los 2 partidos mayoritarios ahora mismo en los territorios supuestamente en disputa, pues se están peleando por crear un nuevo marco donde seguir gestionando los excedentes. Santos, ¿cómo bueno, ves? aquí tenemos 2 debates. Por un lado, el debate de lo que hoy en día es la soberanía nacional y la influencia de los mercados y el poder económico, sí, en la desvirtuación de ese concepto de soberanía nacional, que eso es un debate que pues afecta a cualquier ente territorial, desde un Estado dentro o fuera de la Unión Europea, la propia Unión Europea. Ese es un debate, por un lado, y claro, que a mí me parece interesante que también nos lo replanteemos nosotros, se lo replanteen los catalanes o lo tengan en cuenta pues, a la hora de hablar de soberanía. Por otro lado, tenemos el debate de la organización territorial en nuestro país o del concepto de identidad del Estado español, del Reino de España, llámalo como lo quieras, que bueno, pues cualquiera sabe que este país tiene un problema de identidad nacional importante, que es algo que no está resuelto, y que en algunos territorios que hoy en día están en el Estado español, pues hay también una discusión pues, muy grande en torno a la identidad de esos territorios. Entonces, yo realmente creo que
no solo no es algo perjudicial que se produzca una consulta de este tipo, sino que me parece hasta bueno que en España empecemos a hablar de nuestros retos que tenemos a la hora de afrontar la identidad que tenemos como país o dentro de las partes que tenemos en cada país. Es algo que se tiene que debatir desde el punto de vista democrático, se tiene que consultar a los distintos territorios de España donde haya una voluntad mayoritaria y quieran opinar sobre cómo quieren ellos construir su identidad, si dentro de España, fuera de España, si asociada de alguna manera a España, y ese es un debate que nunca se ha hecho de forma democrática, nunca se ha hecho de forma abierta, y creo que va siendo el momento y que además nos ahorraría el lastre que tenemos en este país de no ser capaces de resolver ese problema y de cerrarlo, que se puede cerrar de muchas maneras. Se puede cerrar con una segregación de alguna parte del territorio, que no pasa absolutamente nada si eso ocurre en el mundo de hoy en día, salvo que eso se acabe degenerando en una pelea entre los dos territorios, no tiene por qué pasar absolutamente nada. Se puede solventar de manera que se consolide la unión del Estado español también, y además, una vez que eso se ha hecho de forma democrática y consultando, aunque se modifique la relación que hay, eso acabaría reforzando nuestro Estado, o sea que eso también puede pasar. Y luego también, no solo creo que es bueno que se haga, sino creo que también desde la óptica de aquellos que dentro de España no quieren que se rompa la unidad del Estado español, yo creo que lo más inteligente desde esa óptica también sería no oponerse frontalmente a este proceso, porque creo que la oposición a este proceso puede acabar alimentándolo y llevando, o sea que creo que además por parte de los sectores más nacionalistas del Estado español creo que podría acabar siendo muy contraproducente. De hecho, ahora te paso, Patricia, decía hoy, iba a decir Carlos Carnicero, Iñaki Gabilondo, perdón, se me ha ido la cabeza, en su videoblog decía, pero que estamos, y esto antes de que se publicara, se supiera lo de la consulta, pues el videoblog lo grabó ayer, decía, pues que, a ver, ¿qué pasos están haciendo para reconciliarse con Cataluña? O sea, si realmente hay gente en España, que estoy seguro que sí, que quiere la unidad de España, que quiere que Cataluña no se vaya, porque es muy importante para España, porque tal, porque cual, ¿qué pasos se han hecho para que eso se produzca y no, aparte de una cerrazón y una cerrarse en banda como una pelotita y dice, no, España es una y no. Entonces, no lo sé, porque, sobre todo si tienes en cuenta que Cataluña no es... O sea, el movimiento independentista en Cataluña es mucho más social que político, que tiene parte de política, desde luego, muchísima, pero es también un movimiento social. Pues creer que demonizar a más es arreglar el tema es estar muy lejos de una solución, creo, opino, como tertuliano. Patricia. Sí, pues tú opinas como tertuliano y yo voy a opinar como tertuliana. Y como tertuliana también puedo estar. Excepcionalmente. Y yo quería decir que a mí personalmente me parece muy interesante que se produjera en este momento la independencia de Cataluña, que realmente hubiera una consulta, que saliera positivo, digamos que hubiera una mayoría de población que decidiera apostar por la independencia de Cataluña, porque creo que eso obligaría a España a cuestionar el sistema, el Estado que tenemos, claro, la estructura que tenemos, y como es una cosa que no, digamos, no podría más que adaptarse a la nueva situación, no le quedaría más remedio que hacer una revisión constitucional, una revisión sobre el Estado de las autonomías, ver de qué forma, si tiene o no sentido esa estructura de Estado de las autonomías, o hay que revisarlo y convertirnos en una federación de microestados, no lo sé, es decir, las posibilidades... plurinacional, quizá, ¿no? Claro, pero, es decir, el pensar que eso hace que... O sea, creo que nos vendría bien al resto de España, creo que nos vendría bien que hubiera una ruptura que obligara a que el resto de España realmente se tuviera que mirar hacia adentro y revisar lo que tú estabas comentando antes, o sea, es decir, analizar una serie de cuestiones que han estado ahí, que no se han revisado en los últimos 35 años. Es que lo hacemos por vosotros, ¿no lo veis? Pero yo, de todas formas, si me dejas matizar, yo preferiría que los catalanes no nos dejaran solos. Por cierto, este es un sentimiento que he escuchado mucho y me hace mucha gracia. Que no se vayan, que si no nos quedamos solos con estos fachas. Y no es tampoco por... también, o sea... Ya me entiendes, ¿no? Pero, sí, no, te entiendo. Preferiría que no nos dejaran solos y también, bueno, realmente me
pues yo tengo cariño por todos los territorios del Estado español y me gustaría que Cataluña siguiera formando parte del Estado español, aunque el sujeto político que tiene que tomar esa decisión son los catalanes, o sea que son ellos los que tienen que tomar esa decisión. Creo que relacionado con lo que decía Patricia, quizás para mí lo más interesante sería, porque claro, si sale un proceso mayoritario de independencia, bueno, no sé si a España nos obligaría a replantearnos las cosas, pues lo mismo, al dejarnos todavía más solos, pues lo mismo acabábamos peor y además en manos de un nacionalismo español agresivo, irritado, oso, herido, o sea que vete tú a saber qué podría pasar ahí. Creo que quizás sería más interesante si los catalanes optaran, y yo me atrevo a decir que si en el Estado español se manejara bien este asunto, a lo mejor la opción que acababa saliendo era la de la intermedia, la de no nos independizamos, pero somos un Estado catalán, y luego dentro de qué es ese Estado catalán, que es como suerte a ver qué es esto de ese Estado catalán y cómo se articula, que eso acabará siendo, o que acabará formando parte de un proceso en el que todos los ciudadanos del Estado español habláramos de muchas cosas, el famoso proceso constituyente, y una de ellas, la organización territorial, pues en función también de las identidades múltiples comunes, o como democráticamente acordábamos entre todos y todas. Claro, porque es otro tema, porque al final podría ser, como le planteabas tú, creo, bueno, tengo una memoria fatal, pero que saliese esto, como una tercera vía, que es la vía del PSC, que es el PSC, que era el partido más apartado y más perdido en este tema, quizá, que saliera su opción, que era la opción intermedia de un Estado dentro de España, pero que fuera libre y que, bueno, pues quizás sería como paradójico después de tanta leche que el PSC fuera quien hubiese acertado en teoría en esta opción, ¿no? Sorprendente como mínimo, no sé si querías decir algo más. No, yo a lo que decía Patri, igual plantear que ya esto que pone Cataluña encima de la mesa, el pueblo catalán encima de la mesa, ya ayuda a replantear muchas cosas. O sea, tampoco tenemos que llegar al extremo de que se independicen. Ya llega a replantear. No, ya nos lleva a replantearnos muchas cosas. Sobre todo nosotros que no nos podemos independizar. Claro, ya nos lleva a hacernos muchas preguntas. Es decir, ¿por qué no se les puede consultar a un pueblo? ¿Por qué no se nos han consultado muchas decisiones tanto a catalanes como castellanos, que decía el diputado? Sí, era una expresión, pero yo pues, me ha hecho un poco de gracia. Es que en Cataluña se suele decir así. ¿Por qué no se nos puede consultar? Eso yo creo que este tema, la cuestión de la independencia de Cataluña lo pone encima de la mesa, sí, para muchos otros temas. Es decir, se ha intentado hablar del referéndum sobre la deuda, de la auditoría de las consultas ciudadanas, pero pone encima de la mesa de qué problema hay en consultar al pueblo, a cualquier pueblo, sobre decisiones que afectan gravemente a su futuro. El artículo 135 de la Constitución, una serie de cuestiones. Y yo creo que, independientemente de cuál sea el resultado, para que Ricard no me haga bromas, decir lo que quieras, independientemente de su resultado, esto ya nos ha planteado una cuestión, y es que si nos sentamos, podemos empezar a hablar de cómo construir un nuevo país. Es decir, eso es lo que está haciendo la gente en Cataluña. O sea, le guste o no le guste a quien sea, haya consulta o no haya consulta, las distintas fuerzas políticas y sociales se están sentando y decidiendo cómo construir un nuevo país. Hoy ha empezado a surgir una idea que están llevando algunos compañeros de Izquierda Unida de, más o menos en paralelo a este proceso de consulta, plantear una consulta sobre un Estado federal y republicano en España. Ya lo que tú decías de ojalá haga reflexionar y mueva, no, es que ya está moviendo. Vale, a lo mejor no es hacer reflexionar, porque evidentemente hay muchos grupos y muchos colectivos que reflexionan. El problema es que cuando es una cuestión de movilidad, cuando una estructura está tan sumamente osificada que no se permite ningún tipo de movilidad, si realmente hay una ruptura a veces lo que genera es precisamente movilidad. Pero no se produce un estado de shock, como ocurrió en el 98 con la pérdida de Cuba. Sí. Pero no se produce. Sería ya tan absoluto el fracaso del régimen de la segunda restauración borbónica si se empiezan a independizar territorios del Estado español, que ya habría que hacérselo mirar. Pero lo que están osificados son las instituciones y también ciertas organizaciones. O sea, eso está osificado, pero la gente... No, claro, pero es que nosotros mismos, nuestra propia mentalidad no se rompe, o sea, no cambia porque digamos ahora nosotros, sí, la gente está cuestionando. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos colectivos? Es decir, cuando hablamos muchas veces del proceso de cambio, es un proceso que es lento. ¿Por qué? Porque precisamente la propia estructura de las últimas décadas nos han enseñado
a ir por un carril, por el único carril, que era no cuestionar absolutamente nada de lo que había, y ahora en los últimos 2 años se empiezan a cuestionar cosas, pero no de forma masiva, masiva, es decir, ¿hay cada vez más gente? Sí, pero no estamos hablando de masas de gente cuestionando ni el sistema, ni el Estado, ni nuestra Constitución, ni nuestra democracia, ni nuestra transición, fallida transición. Es decir, hay gente que lo está haciendo, pero empieza a ser cada vez mayor, pero de momento estamos hablando de un proceso todavía lento, muy lento. Por eso algo que a veces un golpe es lo que genera que haya una dinámica diferente, es decir, que se rompa una estructura y que podamos empezar a plantear por obligación, no en un hipotético caso de... No. Pero ¿por qué nos vamos a tener que plantear algo por obligación? Es que hombre, si Cataluña se independiza, no nos quedará más remedio al resto de España pero es que analizar y revisar. Sí, pero es que, vamos a ver, es que Cuba se independiza después de una guerra. O sea, es que vamos a plantear las cosas en los términos, es decir, la independencia de Cataluña, si se hace desde una vía democrática y como yo desearía que fuera, la independencia de Cataluña va a ser un proceso largo de entendimiento y de... Déjame interrumpirte muy brevemente. El proceso en Cataluña, la Cataluña de hoy en día, por decirlo así, se ha llegado después de un proceso también muy largo, como tú dices, de pasos bien hechos que no han servido absolutamente de nada. Porque el Estatut se hizo después de... la sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, pero un momento, no solo eso, o sea, déjame acabar. Decía, el Estatut empezó con un debate de 3 años larguísimo dentro de Cataluña sobre cómo hacer el Estatut, tal, no sé qué. Después de 1000 negociaciones entre los partidos catalanes, se llegó a un acuerdo, se votó, se aprobó, se mandó a España. Se aprobó en España. Después de varios recortes de ese estatut, se aprobó en España. Luego, estuvieron como 3 años más, o sea, en total unos 6-7 años, en los que el Constitucional estuvo... A ver si trato esto un día de estos, ¿no? Y después de estos 3 años, de repente un día se despiertan y dicen, vamos a solucionar este tema que está como enquistado. Se resuelve el tema y bueno, en una decisión lamentable, en mi opinión, se deja un estatut, una mierda, comparado con lo que se había aprobado en Cataluña o con lo que se había incluso aprobado en el Parlamento español. O sea, se había aprobado. Debería haberse aplicado a partir de entonces. Y no se aplicó. Y no voy a entrar en política de agravios y tal, pero pon solo el ejemplo del estatut, que es solo uno, y... entiendes la situación, que la gente esté harta y que se quiera ir. Coño, yo me quería ir. Ricard, ¿qué porcentaje de participación tuvo el referéndum del Estatut? Estuvo en torno al 40 y poco, no llega al 50, creo. No me hables, no recuerdo que es bien, que pero... las masas... Pero a ver las masas... de tantos por ciento, o sea, lo que se aprueba en un momento, lo que se aprueba en un parlamento, lo que se aprueba en un parlamento español, ¿es menos válido si lo ha soportado menos gente de la que a uno nos gustaría? Porque a mí me encantaría que lo hubiesen ido a votar. No. Pero la base no la base, sino la poca participación en esa votación de tal fue causa, sobre todo, entre otras cosas, de un hartazgo de gente que llevan no sé cuántos años intentando ya pasar el estatut, y estamos... voy a decirlo mal, no, lo voy a decirlo así. Estamos hasta las narices del tema del estatut. Ya, Ricard, pero cuando tú tienes una cosa en la que participa... Eso no lo hace ilegítimo ese estatut. No, yo no he dicho que lo haga ilegítimo. Yo digo que si tú quieres una cosa que se haga ya, pim, pam, pum, o sea, tú lo que necesitas es una riada de gente, tú necesitas poder popular, que es lo que tú necesitas... efectivamente, es lo que tienen ahora. Y eso es consecuencia del estatut, que es lo único que está diciendo. Bueno, pues es muy probable, pero no me digas un súper agravio a todo el pueblo catalán, porque en el fondo yo muchas veces estas disputas, y lo digo, estas disputas Madrid-Cataluña, en el fondo veo que son unas disputas, hasta ahora han sido en muchos casos disputas de élites. Hasta ahora disputas de élites, que ahora con toda la movilización, con todo el salto de las CUP, a la política autonómica después de 30 años de trabajo, crea una germinación de movilización social
pero totalmente reconocimiento, pero no vamos a leer el estatut de aquel entonces con lo que sucede, con la movilización que sucede hoy. La realidad es que el estatut lo votó en el referéndum el 45%, y si lo hubiera votado el 90% de los catalanes, probablemente la dilación y las sentencias del Constitucional no habrían sido iguales. Bueno, ahora voy a actuar yo de moderadora. Nos están criticando los propios, las personas que están compartiendo cosas por Twitter, de que no estamos hablando más que de esto y nos estamos olvidando de los seguratas en llamas. Tenéis verdad, tenéis toda la razón del mundo, porque faltan 20 minutos y tenemos 2 temas y 3 secciones por hacer. Así que casi que mejor que pasemos de tema. Ya lo hablaremos tomando unas copas, no te preocupes, que no nos libramos de esto. Dicho esto, vamos a por el segundo tema, señores. De los creadores de la Ley de Seguridad Ciudadana llega la Ley de Seguridad Privada, o lo que es lo mismo, la Ley de Represión Privada, hecha exclusivamente para que las empresas privadas aumenten sus negocios, según palabras textuales, o más o menos, del ministro Fernández Díaz. El PP y Convergencia y Unió presentaron a última hora una enmienda en el proyecto de ley para que cualquier guardia de seguridad pueda detenernos, cachearnos, identificarnos en la calle como si fueran policías. Además, tanto el PSOE, Izquierda Plural, UPyD como los sindicatos policiales han afirmado que esta ley es el primer paso para privatizar la seguridad en las cárceles. Si a ello le sumamos que algunas de las principales empresas de seguridad están en manos de gente bastante cercana a la ultraderecha, la cosa todavía aún es más preocupante. En fin, tertulianos, ¿cómo analizáis este tema y qué consecuencias creéis que puede tener para la ciudadanía? Santos, por ejemplo. Bueno, pues este tema tampoco está muy desligado de otras políticas que toma este gobierno en todo lo que tienen que ver con derechos, en nuestro caso, nuestro derecho, la seguridad, que también es un derecho y es un servicio que presta el Estado. Entonces, en este caso, pues se produce lo que ocurre con muchos otros derechos y muchos otros servicios, que se empiezan a privatizar con 2 objetivos: gastar menos dinero y erosionar nuestro derecho a la seguridad, y el otro objetivo es hacer caja, en este caso los amigos del régimen, el entorno del Partido Popular. Incluso ya hay gente que está dando nombres, esto incluso los propios sindicatos policiales lo han denunciado, hay gente que está dando nombres, está hablando de un hermano familiar de Mayor Oreja, de familiares de otros importantes cargos del Partido Popular con importantes negocios o inversiones en estas empresas de seguridad. Entonces es lo de siempre, nos privatizan, eso va a servir para recortarnos derechos, para gastar menos dinero, a la vez van a favorecer que aquel que tenga más recursos económicos pueda ser el que se compre los derechos, apagándose a esa seguridad privada, igual que ocurre en otros casos con la educación y con la sanidad. Y luego además es el negocio que hacen ellos con puerta giratoria, sin puerta giratoria, el negocio que hacen ellos utilizando estos liberales de pacotilla, pues utilizando los recursos del Estado y la acción del Estado para robarnos, en definitiva, porque lo que hacen es robarnos los derechos, el dinero, y quedarse ellos, que son los que hacen negocio con todo esto. Gonzalo, ¿cómo lo ves? Pues que es muy curioso que se promocione la seguridad privada de esta manera, justo cuando la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha reducido un 50% la subvención a los ayuntamientos para las BESCAM, que es esa pseudopolicía autonómica que se inventó Esperanza Aguirre cuando no la dejaron tener su propia policía autonómica. Llega entonces a esa... Y es una cosa grave, porque es una cosa muy grave. Porque, bueno, si algo caracteriza a lo que es un Estado independiente o no independiente, es que ostenta el monopolio del uso legítimo de la violencia. Entonces, claro, cuando en la ley te sale una cosa que es que se va a compartir el monopolio de la seguridad con empresas privadas, dices, no, oiga usted, esto ya no es un monopolio, esto es un oligopolio que comparte una institución pública, que sí, que tiene unos policías, que aquí hemos hablado muchas veces de ellos, que nos gustan más, nos gustan menos generalmente, pero todos podemos esperar que si cambian las órdenes políticas,
esa policía se vaya a comportar como debe comportarse una policía democrática. Si deja de haber indultos a los Mossos torturadores, probablemente deje de haber tantos abusos policiales. Si se cumplen las recomendaciones europeas sobre detenciones y sobre grabación, probablemente acaben los malos tratos. Pero claro, ¿qué va a pasar cuando un guardia de seguridad nos retenga? ¿Ante quién responde? ¿Ante qué normativa responde? Ante su empresa. ¿Qué va a pasar ante su empresa? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, ahora que hemos visto cuando detienen activistas, que vas viendo cómo la gente va de una comisaría a otra buscándolos? Ahora añadimos una cosa nueva a la cadena, que es, le detuvo el segurata de la oficina de Bankia, lo metieron al furgón y ahora no sabemos si está en las oficinas de Prosegur o en qué comisaría o qué. Es una inseguridad tal la que añade, y como dice Santos, además, inicia el camino de que tenga seguridad quien pueda pagársela. Claro. Ya hay coñas al respecto, y de hecho tengo que agradecerle a Arti que nos ha pasado un enlace muy gracioso de una página que se llama rocambol.com, que yo no conocía, y que dice: los taxistas podrán inmovilizar pasajeros que renieguen del gobierno. Los vigilantes jurados tendrán autorización para intervenir en el interior del taxi. Bueno, es una noticia así como rollo Mundo Today, muy graciosa, pero realmente algo que nos puede parecer como muy ridículo y muy cómico es tremendo. Es decir, que de repente esas personas que en muchas ocasiones hay que observar seguratas en diversos sitios, como puede ser en el metro, que el aspecto que tienen, la verdad es que a veces dan más miedo que gente que te puede llegar a atracar, porque a mí me han parecido siempre como, no sé si los uniformes, no sé si el qué, pero me han parecido personas bastante oscuras y cuestionables. Se les va a dar una autoridad. Se le va a dar autoridad. Se le va a dar más autoridad, porque ya tenían una autoridad que muchas veces además infringía determinados derechos, como por ejemplo en el metro. Yo he visto hacer cosas a vigilantes del metro que teóricamente, según la ley, no deberían haber hecho. Entonces ahora ya se les va a legitimar ese tipo de acciones. A mí me parece peligroso, no, peligrosísimo. De hecho, personas con qué formación tiene esa gente. Pero claro, es que ahora te doy paso. El tema es que gente que no, o sea, mucha gente que está en seguridad porque no vale para ser policía. Dicho rápido y mal, un tío que no vale ni para Madero, le vas a dar más poder ahora, en serio. O sea, ese es el tema. Y eso es no es el tema, pero es un tema dentro de esa... Es que esta ley incluso, si me perdonas, esta ley incluso profundiza la precariedad laboral de los trabajadores de estas empresas de seguridad privada, que ya de por sí están en una situación, en muchos casos, de salarios bajos, de jornadas muy largas, y además es gente a la que se le da una responsabilidad en medio de una situación de vacío jurídico, de inseguridad jurídica, o evidentemente un juez se lo piensa más a la hora de dictar una sentencia contra un policía. Vemos que cuesta bastante, pero no está tan claro que un juez se lo piense tanto a la hora de dictar una sentencia contra un agente de seguridad, no contra su empresa, siempre va a ser el vigilante de seguridad el que va a pagar el pato. Entonces aquí incluso para ellos, aparte de esas largas jornadas, esa precariedad laboral, esa falta de formación para esas misiones que se les está encomendando, a ellos les va a dejar, bueno, pues les va a aumentar su precariedad por eso, porque se les entrega un arma. Es que te paguen, es que alguien que te entrega, o sea, ellos ya tenían antes arma, pero ya incluso antes, o sea, que tu trabajo consista en llevar un arma y que te paguen por ello un salario precario, ya de por sí es algo, pues, que es algo que yo no, o sea, yo me costaría mucho aceptar la responsabilidad de llevar un arma a cambio de 900 euros, 800 euros, otros, no, bueno, pero algunos, quiero decir que ya de por sí, entonces, no solo por el dinero que comentabas, por los 900 euros, sino también por el hecho de que no están preparados. O sea, hay gente que psicológicamente, y no digo de estudios, pero psicológicamente en la policía te hacen unos test para saber si vales o no, y si tienes un tipo de mentalidad no puedes, porque eres peligroso para la sociedad. Entonces, esto no está garantizado ni muchísimo menos que pase en las empresas privadas. Antes he hecho el comentario de si no vales para Madero, y quizá me pasa un poco porque los trabajadores en sí no tienen la culpa de esto, pero quiero decir, de hecho seguro que no, y me disculpo si he ofendido a alguien, pero a ver, es que es verdad, si alguien tiene unas características psicológicas un tanto peligrosas, coño, si le das un arma,
Claro, es que hay que vigilar bien a ver a quién se le da un arma, a quién se le da el monopolio de la violencia o de ejercer en ciertos casos la detención, la fuerza física. Tú tienes que eso es una responsabilidad muy grande y esa responsabilidad tiene que dársela a la gente que esté formada y que esté pagada también acorde con esa gran responsabilidad. Y que hay muchas personas que en estos entornos están haciendo su trabajo perfectamente, pero que hay también un porcentaje, que es el que a mí me parece más peligroso, que son auténticos... no te digo que vayan buscando bronca, pero que no tienen ningún problema en situaciones de, a lo mejor, de tensión, en generar brutalidad, porque yo eso lo he visto. Entonces, realmente dices, bueno, esta gente se les va a dar encima la posibilidad de eso, en las ocasiones que sean, ya han hecho daño con una porra, imagínate si encima le das un arma, ¿no? Vamos a contextualizar una serie de cosas. Para recibir la habilitación hace falta acreditar que se está, lo diré, que se tienen todas las capacidades físicas y psíquicas. Hace falta un examen psicotécnico, podemos entrar a debatir si los psicotécnicos valen o no valen, pero la realidad es que a la gente en casa no se acojone cuando oiga esto, que todos los agentes de seguridad son gente demente, pero o pueden ser todos... No, hay que acreditarlo, y para conseguir un permiso de armas también hay que acreditarlo. Yo voy un poco más hacia lo de Santos. Lo preocupante son las condiciones de trabajo de esta gente. ¿Por qué? Porque si tú puedes hacer algo, tu empleador te lo va a obligar, te lo va a exigir. Es decir, si antes esta gente no podía detener a personas, no podía retener porque la ley no se lo permitía, ahora su empleador le va a exigir que detenga a la gente cuando tenga que hacerlo. Oiga, mire, pero es que eran 4 y me iban a partir la cabeza. Ya me jodería. ¿Qué sucede también? Que la policía no solo es una cuestión de formación, son equipamientos, son que disciplina, que tú llamas, bueno, se ven las manifestaciones, tú llamas, claro, y viene aquí la precariedad de cuántos agentes de seguridad privada va a haber para un determinado tipo de servicio. Todo eso... o sea, en el fondo no pongamos el acento en el segurata cabrón que todos nos hemos cruzado con alguno. Pongamos el acento en miles de personas que trabajan que tienen peores condiciones de sindicación, porque los sindicatos de policía son potentes, pero los de agentes de seguridad no, que tienen peores condiciones de trabajo, peores condiciones de sindicación, peor equipamiento, peor formación, seguramente son menos, cobran menos, y encima les vamos a dar algo tan delicado y tanta responsabilidad, y de tanta responsabilidad como es de poder privar momentáneamente de su libertad de movimiento a un ciudadano. En fin, no vamos a hablar de la fuga de cerebros, por desgracia, porque se nos ha comido el tiempo Cataluña y este tema de los seguratas. Cataluña. No ocupéis ahora Cataluña, siempre Cataluña tiene la culpa de todo ahora, hombre. En fin, vamos a ir a la sección de Patricia, que se nos está acabando el tiempo, y luego seguimos. En los años 60 del siglo pasado hubo un programa que destacó en la radio española, en la cadena SER, en los años 60, que se llamó Ustedes son formidables. Era un programa pues, que intentaba buscar ayuda entre los ciudadanos, entre gentes de bien de aquella época, para ayudar pues, a bien a resolver problemas de otras personas, a bien para ayudar a realizar algún sueño a alguien que no podía hacerlo, como viajar o, yo qué sé, mandar una paella a unos misioneros que estaban en África, estas cositas, ¿no? Bueno, pues esto ocurría en los años 60, un programa que además duró 17 años, un auténtico hito de la radio española. Pero tenemos ahora mismo en nuestras pantallas, para los que no lo conozcáis, un programa que se llama Entre Todos y que se emite en Televisión Española por las tardes. Lo presenta una persona que se llama Toñi Moreno. Y quiero compartir con vosotros algo que le ocurrió en este programa hace unas semanas. Dentro vídeo. Se llama María Jesús Calvo y esta galleguiña, tan linda de A Coruña, nos ha llamado porque quiere que le ayudemos. Con sus 37 kilos hay mucha mujer ahí dentro, se la comen los nervios.
Nos decía, no asustaros, peso 37 kilos, he perdido 20 de puro nervio, pero me siento bien de salud. Hubo un día en su vida que tuvo que dar un paso determinante y es coger a sus 3 niños y salir por la puerta, porque vio que después de una de las tantas discusiones que tenía con su expareja, su hija le dio un ataque de arritmia y dijo, mis niños no tienen por qué vivir esto. Y tenía un bar y trabajaba desde por la mañana hasta por la noche y tuvo que cerrar ese bar porque su expareja se ponía en la puerta a montarle un expolio y un escándalo. Y ahora está en otro pueblo donde quiere empezar de cero y quiere montar un bar para sacar a sus hijos adelante. Y por eso está aquí. Buenas tardes, preciosa. ¿Ya estás llorando? Buenas tardes. ¿Tú quién eres? Mira, soy Juan, soy compañero de Alberto y estamos aquí estudiando en Cuenca y bueno, nos sentimos muy identificados con María Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, guapo? Pues mira, nos sentimos identificados porque nosotros trabajamos para, de forma profesional y organizada, ayudar a la gente y me gustaría decirle a María Jesús que debería ir a los servicios sociales quien quizá le podrían ayudar de forma profesional sin recurrir a la caridad, porque creo que este programa lo que está haciendo es fomentar la caridad y es el estado de bienestar quien debe cubrir estas necesidades y ustedes están jugando con los sentimientos de las personas y eso Juan, no se debe hacer. Me parece vergonzoso que hayan dicho desde su programa que han designado desde los servicios sociales a este programa. El Juan, Estado debe intervenir y no recurrir a la caridad. Muchas gracias. No vas a colgar. Y sí, colgó. Colgó, y yo creo que muy acertadamente, porque evidentemente, por supuesto, Toñi Moreno luego sale unas declaraciones diciendo que ellos hacen una gran labor social ayudando a la gente. Esta gente explota las miserias de la gente que necesita ayuda. Y precisamente lo que este chico denuncia, que ya lo habían denunciado hace mucho tiempo, este programa se ha empezado a emitir ahora en Televisión Española, pero se emitía en el Canal Sur, también con la misma presentadora Toñi Moreno, y ahora se lo han traído a Televisión Española para emitirlo en ámbito nacional. Los trabajadores sociales ya en Andalucía protestaron, ahora también han hecho una nueva protesta y han pedido la retirada de este programa. ¿Por qué? Porque este programa no pretende, no hay que quedarse con el contexto que particularmente me fastidia, que es el del buenismo. Ese buenismo de, ay, somos todos muy buenos, vamos a ayudarnos. Mi abuela ve este programa y dice, ay, fíjate qué gente más maja, que ayudan a unos a otros. Claro, no es una cuestión de qué gente más maja, es una cuestión de que la ayuda tiene que ser una ayuda que tiene que provenir del Estado, no en forma de caridad, dando pues dinero aquí o allá a una serie de personas por ver que una persona está sufriendo. Porque esa es la explotación que ellos hacen. Explotan la miseria como diciendo, hola preciosa, ya está llorando. Hombre, le acabas de descuartizar su vida, le acabas de explicar a toda España qué es lo que le ha pasado, que si su marido la pegaba, que si sus hijos tenían problemas de salud. Pero bueno, o sea, esto es una puñetera vergüenza. Entonces, es muy peligroso la mezcla esta del buenismo y la caridad, que además no solamente ocurre en estos programas, sino que está siendo bastante extendido el tema de ayudar. Entonces, si creíais que viajar al pasado es una cuestión que solo aparece en las películas, es porque no os habíais dado cuenta de lo capaces que son los del Partido Popular de hacer que la realidad supere siempre la ficción. Excelente, como siempre, la sección de Patricio Rillo, cada día nos gusta más, y este caso ha sido palmario, sinceramente, porque además ves el programa y es edulcorado y súper, qué pobrecita, qué tal, ayudarle, que es muy pobre y no va a salir nunca de la pobreza. En fin, lamentable. Vamos a ir... Sí, exacto. Sí, pues eso iba a ir. Es que me estaba indicando David Páramo, Ion, vamos a Ion. Pues yo iba a presentarlo de todas maneras, pero vamos. Vamos a conocer lo que dicen nuestros amigos de Ion Radio, esta vez en la voz de Claudia González. Esta semana en Ion Radio hemos comenzado entrevistando a Míriam Meda, que es presidenta de la Red de Medios Comunitarios, periodista y locutora. Hemos hablado con ella sobre el futuro del periodismo en Internet y sobre las radios comunitarias. El miércoles publicamos un reportaje sobre la blanca y consumista Navidad que se nos viene encima las próximas semanas, en el que hemos contado con Ana Gemmi, de Alter Consumismo, y con Isidro Jiménez, de Consume hasta morir. Cerramos la semana el viernes con un reportaje sobre la cárcel de Segovia, esa antigua prisión que ha sido reconvertida en un centro de creación. Podéis escuchar todo esto durante esta semana en ionradio.es. Ion Radio. Un camino por descubrir.
Y ahora toca una sección que a mí me encanta, que es lo mejor del programa. No lo mejor, pero es a mí lo que más me entretiene, que es esa gran sección que se llama... ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! El otro día me decían, ¿qué caras pones cuando dices a la hoguera y que lo quemen? Pues sí, es que me divierto haciéndola. Ya sabéis que esta sección que se llama La Hoguera, básicamente se trata de escoger a uno de los 3 candidatos que tenemos esta semana para caer a la hoguera, y si hay empate, yo como soy el señor directo, que dice Sarasán, pues yo desempataré. Vamos ahora con los candidatos, que son los siguientes. Y son, esta vez hemos hecho un pack de 3 ministros: Fernández, Díaz, Báñez y Montoro, por la ley de seguridad privada, la movilidad exterior, la frase de la movilidad exterior, y por las amenazas a los medios de comunicación, los organizadores del simposio en Cataluña, y también la tercera es la NSA por infiltrar espías en un videojuego online, que tiene telita el tío. ¿Por quién optáis? Por aquí, en la foto solo veíamos 2, pero había 3 ministros. Lo dicho, ¿a quién vais a tirar a la hoguera, señores? No sé quién quiere empezar. Yo me quedo con los 3 ministros. Con los 3 ministros, tenemos una de ministros para ti. Sí, es como lo de los 3 cerditos, pero claro, los 3 ministros. Claro, sí. Ahí bien braseaditos y dando vueltas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando sí, muy visual, lo hemos visto los dos. Sí. ¿Te pongo un ministros también? Yo voy a optar por la Agencia de Seguridad Norteamericana. Muy bien. No solo por eso, sino por toda su gran labor. Claro. A nivel mundial. Almacenando toda nuestra vida privada en algún... Yo si fuera un premio a toda la carrera también me iría a la NSA, pero siendo solo por lo del WoW... Pues hombre, alguien se lo tiene que pasar muy bien con las historias nuestras, ¿no? Sí. Alguien se lo tiene que pasar muy bien, no sé quién, pero... En fin, esta semana, ¿sabéis qué pasa? Que iba a ponerlos por separado y dijo, es que siempre le pongo a 3 personas al bebé, voy a hacer un poco, repartir un poco, entonces he hecho un pack para poner a estos 3 ministros, Báñez, Montoro, y que Montoro lleva unas cuantas semanas quemándose el hombre, y Fernández Díaz. Todos ellos van a caer a la hoguera. Ha sido un gran programa y ya llega a su final. Muchas gracias, Gonzalo Caro, Gcaro31 en Twitter, que no lo he dicho, pero lo recuerdo ahora. Muchas gracias, Ricard, por invitarme. Santos Chiches en Twitter con una arroba delante. Muchas gracias por haber venido una semana más. Gracias a vosotros. Y Patri Orrillo, que como cada semana te encargas de las redes sociales. Gracias, y gracias por haber podido hacer de tertuliana, que ya me daba un poquillo de... Te vamos a invitar de vez en cuando a hacer solo de tertuliana, para que te quites el mono, que más creo que va a ser muy sano. También muchas gracias a nuestro coordinador de plató, David Páramo, a los cámaras de hoy, que han sido otra vez, Enar Postigo y Aitor Rodríguez, a quienes les agradecemos mucho que vengan siempre. Y también gracias a nuestros técnicos del canal 33, que siempre hacen la labor técnica de este programa. Ahora, antes de marcharnos, es un placer para nosotros, como siempre, recibir las epístolas de este gran hombre que es mi tocayo, don Ricardo, que ya sabéis que está a sueldo de Moscú, porque así es su cuenta de Twitter, a sueldo de Moscú, en esta gran sección que se llama Cartas desde Moscú. Estimado don Ricard, siempre digo que no hay que lamentar la muerte de las personas, sino que hay que celebrar su vida. Quizás los sudafricanos piensen algo semejante y por eso los funerales de Nelson Mandela están teniendo un evidente carácter festivo, y no es para menos. Cientos de miles de personas celebran la vida de quien les ayudó a convertirse en dueños de sus propios destinos. Cuando alguien muere, antes de organizar tristes exequias hay que preguntarse si mereció la pena su vida. Y en el caso de Mandela parece evidente que mereció la pena. Y no solamente para los sudafricanos. Aquí mismo, la vida y la muerte de Mandela han servido para permitirnos conocer hasta qué punto llega la desfachatez de la derecha española, cuyos líderes destacan por la hipocresía en sus declaraciones en honor a Mandela. A Vladimir Vladimirovich le han sorprendido las declaraciones del fantoche de Álvaro Alonso, que lamentó la muerte de un gigante de las libertades, o de mi archienemiga Cristina Cifuentes, campeona de la represión, que ha definido a Nelson Mandela como un luchador de la libertad y de la justicia.
Han querido comparar a Mandela con Suárez, pero hoy Mandela en España estaría perseguido porque estaría parando desahucios, haciendo scratches, luchando por lo público o tratando de derribar un régimen impuesto por la misma derecha que encarceló a los Mandelas españoles, Marcos Ana, Marcelino Camacho, por ejemplo, durante décadas y lustros, y por la misma derecha que aún hoy tiene enterrada en las cunetas de España a gran cantidad de Mandelas. En fin, don Ricard, ya ve usted que la derecha española no abandona el que desde siempre ha sido su deporte favorito, patrimonializar lo que no es suyo. Postdata, que tiene mucho que ver con el tema. El abogado de Alicia Ruiz Camacho fue el ponente, es decir, el redactor de la sentencia que condenó a muerte a Salvador Puig-Antich. Ahí es nada. Saludos desde Moscú. Muchas gracias, Tocayo, por una nueva carta que nos ha mandado y nosotros hemos recibido con muchísimo placer. Se refería no a Sánchez Ruiz, sino a Sánchez Camacho, nuestro amigo. Perdón, me estoy haciendo un lío con varias cosas que están pasando ahora mismo, pero eso, que el amigo don Ricardo se refería a Alicia Sánchez Camacho en su comentario final, y muy acertado, por cierto. En fin, nos vamos a ir, que se nos está acabando el tiempo. Recordad que no importa si sois catalanes, asturianos, vascos, madrileños, andaluces, lo importante es que si queréis decir algo, votad, porque a pesar de que algunos dicen, no es ilegal. En fin, que arda la plaza, y hasta la semana que viene aquí en Canal 33, en colaboración con Ion Radio. Hasta la semana que viene.